pues la situación que hace unos momentos se vivió allá en la Suprema Corte de Justicia, donde 10 estuvieron en contra de que se llevara el Plan B adelante, que uno de los principales cuestiones era de que pues los ministros y el Tribunal Electoral del Poder Judicial y los del INE, todos ya ganaran lo mismo que el presidente, que los institutos estatales desaparecieran y de que el INE tomara ahora sí las riendas de cada uno de los estados, porque se han vuelto cotos de poder de los gobernadores que ponen a sus amigos ahí en el IEC, por ejemplo, en uno se llama IEC, Instituto Electoral del Estado de Coahuila, por ejemplo, sí, y ponen a sus compadres ahí para que manipulen así las elecciones y se hagan de la vista gorda. Entonces tenía que ser a nivel federal. Pero estos de la Suprema Corte andan como adormilados. Desde que dieron el primer zarpazo, nosotros ya andábamos en el plan C. Y el plan C ya se está gestando con estas gentes que están aspirando a ser el candidato para que siga la cuarta transformación y se lleve adelante ese mantado plan C, en el cual debemos de votar todos por el carro completo, por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde, o en este caso el Partido del Trabajo, según se nos indique, que tengamos la mayoría en el Congreso, que tengamos la presidencia de la República, que tengamos más gobernaturas, que tengamos más regidores, que tengamos más presidentes municipales en el año 2024, y de esa manera llevarnos un carro completo para poderle hacer cambios a la ley. Yo no sé qué opinen ustedes, estos sinvergüenzas de la Suprema Corte, Nefta y Víctor. Bueno, ya estamos en el plan C, Nefta. A mí me parece una vergüenza total porque desde el Poder Judicial hemos visto que hasta incluso tenemos una Norma Piña que solita se pone medallas de derechos humanos. sí. Tenemos todavía narcojueces, vamos a llamarlos así. Aquellos que todavía le sirven a ese viejo régimen, poder, vamos a llamarle así, del tricolor, del blanquiazul, del sol sale para todos. Digo, porque cada quien se pone la camiseta que quiere, pero a mí me sorprende que todavía siga habiendo festejos por parte de la derecha. Para aquellos que se preguntan, ¿y qué anda haciendo la derecha? ¿Cuáles son las propuestas? No, andan bien ocupados viendo a ver cómo se friegan al presidente. Alejandro Moreno, ahí en un tuit, ¿les comparto o ahí lo tienen? No, a ver. Rápido. Adelante. Ahí Alejandro Moreno festejando luego, la caída total del plan B. Es una buena noticia para la democracia mexicana. Ah, caray. ¿Cuál democracia? ¿O de qué habla? El INE México ha demostrado ser un instituto, una institución seria, capaz de realizar procesos democráticos confiables y que brindan certeza a la voluntad ciudadana. Intentar vulnerar era un absurdo más para Morena. Aquí tengo otro video, a ver si lo tengo todavía aquí. Alejandro Moreno. Porque pues, mira quién habla, dice una película por allí. Casualmente, los del PRI se están quejando porque el INE mismo no está multando a los contendientes de Morena porque se les dio un presupuesto para que hicieran campaña. Es aquí donde a mí me sorprende. Ellos mismos, a ver si lo carga aquí el video, aquí está. Se pusieron a quejarse del INE mismo. Los priistas se lanzan contra el mismísimo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en un grito de auxilio. ¡Múltenlos! ¡Hagan algo! ¡Están atentando contra la democracia! ¡Presten atención a ello! ¡Ah, caray! Y bueno, yo creo que estas son sus propuestas y estrategias, ¿no? Kenia López Rabadán poniéndole palomitas a los ministros. Nada, hay palomitas nada más porque votaron a favor para hundir el plan B. Bueno, ¿qué no era la Kenia López Rabadán la misma que hacía métricas comparados
con cómo va México con el fútbol. De ahí nos reíamos hace unos días. Kenia López Rabadán, que tiene un programa que solamente tiene 500 vistas por programa, donde ni siquiera sabe opinar si no es con un teleprompter. Vemos a una oposición ardida, la mayoría por parte de Acción Nacional, porque seguro es a quienes más les pagan por estar chillando y berreando ahí mismo. O sea, felicito a la mayoría de los ministros de la Suprema. Lili Telles, siéntese, señora. ¿Que no era usted quien nos traía reportajes criticando a Acción Nacional de cómo corrompían y cómo traían al crimen organizado en Sonora? Tú que tanto te quejaste de esos gobiernos y ahora perteneces a un partido que ha criminalizado, es más, ha traído la narcocultura, normalizado la narcocultura y el narcotráfico para que no quisiéramos fuera el narcotráfico de México. Tú eres de quien más debería de darle, a ti te debería de dar más vergüenza estar hablando y defendiendo un partido que ha llenado de sangre este país. Por favor, la hipocresía de cada uno de ustedes, ahí se nota a quién le apuestan, a quién le deben. Pues al parecer, ustedes están coludidos por el narco. En la nómina está el narco, yo creo, y los tienen a ustedes mismos quienes les dan de tragar con ambulancias de criminales y, bueno, atentan contra menores y cuanta cosa. Ya iba a decir la palabra, pero no va a ser que nos censuren. No se nos olvide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene a ser ahorita el último bastión de los fachos que salieron del gobierno, de aquellos que dentro del ambiente neoliberal hicieron tantas atrocidades al pueblo de México. No se les olvide que si no es a través de la Suprema Corte, de donde quieren obtener ellos el triunfo en el 2024, uno de los objetivos fundamentales de la Suprema Corte es tirar todo lo que genere la Cuarta Transformación y el presidente de la República. Y creo que lo están logrando con creces. Porque no se nos olvide que llegó a la Suprema Corte una denuncia de parte de la oposición, de los senadores de oposición, de aquel mayo, ustedes recordarán, mayo 8, si mal no recuerdo, de cuando ellos decidieron como oposición a Andrés Manuel o a la Cuarta Transformación quedarse en una pijamada en la Cámara de Senadores, que porque estaban reclamando que no se había elegido a un comisionado de la INAI, que es otra institución que también tratan de defender, y decidieron no debatir 19 propuestas de ley que había llegado por parte del Ejecutivo Federal. En aquella ocasión, la mesa directiva de los senadores decidió que se fueran a trabajar a un recinto alterno y la oposición no quiso ir al recinto alterno y mejor prefirieron meter una denuncia diciendo que ellos no participaron en la discusión cuando se llevaron a cabo las votaciones para las leyes, y naturalmente estando únicamente Morena, pues algunas de esas leyes o varias de esas leyes fueron enviadas para ya como aprobadas o autorizadas. Sin embargo, la Suprema Corte, que recibe la denuncia que hace la oposición, lo primero que hace es pues darle salida o darle entrada, más bien, digamos, a esa inconformidad que tiene la oposición, y después le da el golpe a la Cuarta Transformación en aras de quedar bien con esa oposición. Bueno, pues todo esto se los comento porque este es el origen de dónde viene la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuáles son los intereses que ha venido defendiendo. Es decir, todo lo que esté en contra de la Cuarta Transformación
Eso es para ellos el objetivo o el propósito fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se les olvidó que son Suprema Corte de Justicia y dejaron de serlo desde que entró esta, no es mal llamada, esta señora llamada Norma Peña. No Piña, es ni Piña. Piña, es Peña. Ah, es otra. Sí, es otra, porque es la pariente que dejó Enrique Peña. En aquella ocasión hizo una pequeña crítica Ángel Valderas Puga a la oposición diciendo: cada vez más ridícula e irresponsable la oposición en México. El pasado 28 de abril, dizque como protesta, porque la mayoría de los senadores decidieron no elegir a un integrante del inútil y opaco INAI. Senadores de la oposición tomaron la tribuna del Senado y organizaron una pijamada en donde hubo hasta bailongo y se pusieron a echar relajo. En vez de hacer su trabajo para el que se les paga, y se les paga muy bien, que es legislar. Este tipo de protesta merece una mejor causa, no algo tan menor como el nombramiento de un comisionado de una institución tan intrascendente como inservible que es el INAI. Pero bueno, esto es para que ustedes tengan un contexto por qué se comporta así la Suprema Corte, es por esto, pero pues es el brazo armado ahorita de la oposición del presidente López Obrador. Y habla también sobre ese día que se encadenó Xóchitl Gálvez de manera ridícula ante un escritorio en aquella ocasión. Exacto. Pero vuelvo a repetir, Nefta, Víctor y toda la gente que nos está viendo en este momento, eso ya es toro pasado. Ya sabía, ya lo habían votado, ya nos habían dicho de que no había pasado. Hoy volvieron a hacer eso de no volver a pasar la reforma Plan B, pero desde aquella ocasión ya estábamos trabajando en el plan C. El presidente, recuerden muy bien que nos dijo cuál era la estrategia. Sí, señor. Carro completo. Esta situación de los aspirantes que anda Dan Augusto en San Luis Potosí, que otro anda en el estado de Hidalgo, otro anda ahí con los hospitales privados, cada uno anda recorriendo, ya andan trabajando para el plan C. Pero estos dormilones, tontos, es que bien dice el presidente, ¿sí? Los inteligentes se vuelven tontos y los tontos se vuelven locos